Hola a todos. Hoy nos sumergimos de lleno en uno de los lenguajes de programación que, literalmente ha definido gran parte del mundo digital que conocemos, Java. Así que sin más rodeos, vamos al lío. Y para que nos hagamos una idea del calibre del que estamos hablando, hay una frase mítica que lo dice todo. Java impulsa la web. Ojo, que no es una exageración. Durante años ha sido la pura verdad. Pensemos un momento. Servidores de grandes empresas, la mayoría de las apps de Android, Java ha estado y sigue estando por todas partes. Claro, la pregunta del millón es ¿cómo? ¿Cómo es posible que un solo lenguaje llegara a ser tan universal? La respuesta, como veremos, no está en una sola cosa, sino en una filosofía, en una forma de pensar que estaba grabada en su ADN desde el principio. Bueno, pues vamos a empezar a tirar del hilo. Y el primer hilo nos lleva a su promesa más famosa, casi un lema de batalla en el mundo de la programación. La idea de escribir un programa una única vez y que funcione, en cualquier sitio, sin tocar ni una línea de código. Vale, veamos cómo funciona esta magia. Todo empieza con el código fuente, lo que escribe la persona que programa. Pero aquí viene lo interesante. Cuando se compila, no se convierte directamente en algo que entienda un ordenador con Windows o un Mac, no. Se transforma en una especie de lenguaje intermedio universal llamado bytecode. Y es este bytecode el verdadero secreto. Luego, cada dispositivo tiene un intérprete, la famosa máquina virtual de Java o JVM, que coge ese bytecode y ahora sí lo traduce para que funcione perfectamente en ese sistema concreto. Da igual si es Windows, Mac, Linux, lo que sea. Entonces, quedémonos con esto. El bytecode es como el esperanto de la programación, un traductor universal. Gracias a él, quien programa se olvida de si su aplicación va a correr en un portátil, en un servidor gigante o en un teléfono. Mientras ese cacharro tenga instalada la JVM, todo funciona. Y no solo eso, la JVM también se encarga de cosas complejas como la gestión de la memoria, haciendo que los programas sean mucho más estables. Una maravilla, vamos. Y de ahí nace ese lema que todos hemos oído. Escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar. Es que no es solo marketing, describe perfectamente la realidad. Esta capacidad de ser portátil fue sencillamente revolucionaria y fue sin duda una de las claves de su éxito arrollador, sobre todo cuando Internet estaba empezando a explotar. Muy bien, ya entendemos la portabilidad, el cómo funciona en todas partes. Pero ahora toca ver el qué, cómo se estructura el código en Java. Y esto nos lleva a su otra gran seña de identidad, la programación orientada a objetos. A ver, la programación orientada a objetos, o PUO, es más que una técnica, es una forma de ver el problema. En vez de pensar en una secuencia de pasos, uno detrás de otro, lo que se hace es intentar modelar el mundo real. Se crean objetos que representan cosas, un coche, una persona, una factura, y cada objeto no solo tiene sus datos, como su color o su velocidad, sino también sus comportamientos, como acelerar o frenar. Y aquí tenemos la analogía perfecta para entender esto. La clase frente al objeto. Pensemos que la clase es el plano de una casa. El plano te dice que la casa tendrá puertas, ventanas, un tejado, pero no es una casa real. El objeto es la casa ya construida. Usando ese plano se puede construir una casa específica, con ventanas de un tipo, un tejado rojo. Con el código es igual. La clase automotor es el plano, y un objeto sería un coche concreto con sus 4 pasajeros y su depósito de 50 litros. Toda esta filosofía se sostiene sobre 3 grandes pilares. El primero es el encapsulamiento. Imagina que es como una caja fuerte para los datos de un objeto. Los protege para que nadie los modifique por accidente. Luego tenemos la herencia, que es genial para no repetir código. Si ya tienes una clase vehículo, puedes crear una nueva clase coche deportivo, que hereda todo lo del vehículo y solo le añades lo nuevo. Y por último, el polimorfismo, que, este concepto es tan chulo que vamos a verlo con un poco más de calma. Esta frase lo clava. Una interfaz, varios métodos. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues muy fácil. Podemos pedirle a diferentes objetos que hagan la misma acción, por ejemplo, dibujar, y cada uno sabrá cómo hacerlo a su manera. Un círculo se dibujará redondo, un cuadrado, pues cuadrado. La orden es la misma, pero el resultado varía. Esto simplifica el código una barbaridad. Vale, hemos visto la filosofía, las ideas generales. Pero, ¿y en el día a día? ¿Con qué se pelea quien programa en Java? Hablemos de los ladrillos básicos para construir cualquier programa. Pues una de las reglas de oro en Java es que todo, absolutamente todo, tiene un tipo. No puedes tener un dato y ya está. Tienes que decirle a Java qué es exactamente. Esto es un número entero, esto es un número con decimales, esto es una letra. El tipo lo define todo. Mira este ejemplo, es súper claro. Tenemos 2 variables. Una es var, que se declara como int, o sea, un número entero. La otra es x, declarada como double, que sí puede tener decimales. A simple vista las dos valen 10, ¿no?
Pues no es tan simple, porque para Java no son lo mismo. Y ahora viene la prueba del algodón. ¿Qué pasa si dividimos ambas entre 4? Pues fijaos, la variable entera, var, nos da como resultado 2. ¿Y el medio que falta? Se pierde. Simplemente lo ignora porque es un entero. Sin embargo, al dividir x, que es un double, el resultado es el correcto. 2,5. Ahí lo tenemos. El tipo de dato no es un capricho. Define cómo se comporta el programa y la precisión que vamos a tener. Claro, además de las variables y sus tipos, tenemos las herramientas para controlar el flujo del programa. Las sentencias como if son las que permiten tomar decisiones. Si pasa esto, haz aquello. Y luego están los bucles, como el for, que son nuestros mejores amigos para repetir una tarea un montón de veces sin tener que escribirla 1000 veces. Son básicamente el cerebro de cualquier programa. Pero Java va mucho más allá de lo básico. Vamos a tocar por encima una de sus características más potentes, la que le permite brillar en aplicaciones realmente complejas. Normalmente un programa es como leer un libro. Vas página a página, una instrucción después de la otra. Pero Java está pensado para la multitarea, para la concurrencia. La analogía del chef es perfecta. Un buen cocinero no hace un plato, lo termina y luego empieza el siguiente. No, tiene varias ollas al fuego, algo en el horno, todo a la vez para que la comida salga a tiempo. Pues Java puede hacer algo parecido. A esta capacidad se la conoce como multithreading o multihilo, y es absolutamente fundamental para el software moderno. Es lo que permite que un servidor web pueda atender a miles de personas a la vez sin colapsar, o que en un videojuego la música suene mientras los personajes se mueven y la inteligencia artificial del enemigo calcula su próximo movimiento. Todo ocurre en paralelo, y eso es lo que crea una experiencia fluida y sin tirones. Así que, si tuviéramos que resumir las grandes ideas de Java en 4 puntos, serían estos. Primero, es portátil. Lo escribes una vez y funciona en cualquier sitio. Segundo, es organizado. Gracias a los objetos, el código es más limpio y lógico. Tercero, es preciso. Los tipos de datos evitan errores y garantizan que las operaciones se hagan bien. Y cuarto, es potente. Con cosas como el multihilo puede enfrentarse a tareas muy complejas. Estos son los pilares que explican por qué, después de tantos años, seguimos hablando de Java. Al final, la influencia de Java es inmensa. Conceptos como la máquina virtual o la programación orientada a objetos no los inventó Java, pero sí los popularizó a una escala masiva, inspirando a muchísimos lenguajes que vinieron después. Así que nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta muy interesante. Si Java puso estos cimientos para la programación moderna y portátil, ¿qué es lo próximo que vamos a construir sobre ellos?